14:09 en toda la República Argentina, una temperatura de 17 grados, probabilidad de lluvia 4%, humedad 78%, viento a 5 kilómetros en la hora. Bueno, hoy vamos a tener un día menos, un poquito menos cargado de información, pero vamos a estar repasando el tema de la carpa docente que, bueno, finalmente se instaló ahí en la plaza. Hay una renuncia de un funcionario, segundo funcionario en importancia del Ministerio de Energía. Tenemos una entrevista muy buena y lo quiero felicitar acá a mi compañero Pablo Radaxi, que muy buena entrevista al secretario general de CTA de Córdoba, Pablo Carro. Así que vamos a estar hablando un poquito también de la polémica entrevista que efectuó Longobardi y Willy Cohen a la secretaria general CETERA, Sonia Leso, en Radio Mitre. Vamos a estar también eso compartiendo con ustedes. Y tenemos también la noticia de que Lula se va a postular como se preveía, ¿no? Así que, bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros. Estoy con Pablo Canelo, Pablo Chiquito Radaxi y en los controles Guille Mina. Así que, bueno, qué buena tarde, ¿no? Para acurrucarse. Acurrucarse y escuchar radio con un tecito y con alguien al lado. Pero bueno, lástima que yo soy soltero, ¿no? Así que le avisamos a todas las choripaneras que andan dando vueltas por ahí. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Canelo. Como siempre, de lunes a viernes de 14 a 16 horas, nos encontramos aquí en lo que llamamos Hasta las Pelotas por la 102.5 FM Nuevos Horizontes. Como siempre, un programa, esto es un magazine informativo, político, cultural, donde, bueno, hablamos por ahí de lo que no se habla, ¿no? Nosotros, la intención desde aquí, como siempre decimos, es darles un pantallazo de lo que pasa y hacer un análisis de cómo se informa, análisis basado en cómo le llega a la sociedad la información. Y bueno, hoy tenemos una agenda con noticias locales, noticias nacionales y algunas acotaciones sobre algunas noticias también con un poquito de investigación, ¿no? Bueno, le paso la palabra a mi compañero Pablo Radazzi, que lo tengo aquí al lado. Así es, ¿cómo te va, Pablo? Hola, Bernardo, querido, ¿cómo les va? A la audiencia, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, primero, antes que nada, quiero pasar los números de teléfono de contacto, cosa que la gente pueda estar comunicándose con nosotros. Como primera medida, queremos interactuar hoy más que otros días con la gente. Pueden llamar al fijo 489-6943, 489-6943, o mandar mensaje por WhatsApp, 3516-342-763, 3516-342-763. Vamos a estar hablando, tenemos mucho para hablar hoy. Va a ser un poco más distendido que los días anteriores, este miércoles, debido a que, bueno, lo sucedido con más fuerza, digamos, ha pasado el lunes y el martes. Hoy solo vamos a hacer un análisis, también vamos a estar hablando de un poquito de política internacional, el caso de Brasil, ¿no? Un país socialista que ha pasado a ser, mediante un impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, ha pasado a ser de derecha, con Temer, ¿no? Claro. También vamos a estar hablando sobre el caso Micaela García, las repercusiones que ha tenido el Indio Solari, ha cantado en el velorio el tema Juguete Perdido, un pedacito del tema Juguete Perdido. Se le notaba la voz un poco tembleque, no sé si lo han podido escuchar. Bernardo ha podido escucharlo. No lo he podido escuchar, pero bueno, una noticia que sorprende porque, bueno, sabemos que el Indio no es de hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Así que bueno, ya lo vamos a estar hablando porque también acá también tenemos chimentos, tenemos rumores. Más vale. Que no se desvirtúe, por favor. Sí, así es. La orientación del programa. Bueno, podemos empezar a hablar, Pablo. Sí, bueno, yo quería hacer una mención, ¿no? Y después vamos a ampliar si quieren. Mañana comienza lo que es la Semana Santa. Todo el mundo cristiano. Jueves Santo, Viernes Santo,
por dinero. Semana larga. En base a eso, para informarle un poco a la sociedad cordobesa, ¿no? Que va a ver cómo van a funcionar los servicios. En el caso del día de mañana, bueno, no se va a resentir tanto como lo que es el día Viernes Santo, ¿no? Bueno, en el caso de lo que es la recolección de basura no va a haber. El mismo viernes el comercio va a estar resentido, por ende, o sea, no van a estar abiertos los comercios en el centro, por ahí sí. O no todos, por lo menos. No todos, pero bueno, en lo que es en la zona de los barrios, así, posiblemente sí veamos actividad comercial. Y el transporte va a funcionar como un día sábado, ¿no? Ya vamos a profundizar más, con más datos, para darle más información. Después, bueno, surgió esto que estábamos hablando durante la semana, parte de la semana pasada, y lo que hablábamos el martes, ¿no? El tema de la basura, que incluso tuvimos la intervención de 2 concejales por el tema del contrato de la basura. Bueno, el SURBAC, que es el gremio que agrupa a los recolectores y barredores de la basura acá de la ciudad de Córdoba, ha denunciado un colapso en el enterramiento de la basura, ¿no? El gremio advirtió que si no se toman medidas sobre este tema, ellos van a accionar, valga la redundancia, acciones gremiales, ¿no? Hay que estar atento con esto que va a suceder. ¿Sabes de qué tipo, Pablo? No está claro, no han dado a conocer qué medidas gremiales van a tomar. Supongo que será el resentimiento del servicio, protesta, y bueno, veremos qué solución se le va a dar a esto. Un tema que viene de larga data, ¿no? Que no se le busca soluciones en el momento hubo un momento en que con la CRECE pareciera de que ya se había encaminado el problema de la basura. Lo que la CRECE, si ustedes recuerdan, era una empresa estatal que se encargaba de todo el proceso de la basura, ¿no? Recolección, clasificación y tratamiento o reciclado de la basura. O sea, es un proyecto magnífico de como hay en las ciudades más desarrolladas en el mundo. Bueno, con la llegada del intendente Mestre, eso se canceló. Se le dio para no destruir a la CRECE totalmente, se le dio una parte de la participación del tratamiento de la basura, que es ínfimo, pero nada que ver con el proyecto original. Se le dio lugar a estas empresas Lusa y Cotreco, que se basan solamente en lo que es la recolección de la basura domiciliaria. Por ahí el barrido en las calles no era como antes, sino que se da 1 o 2 veces por semana según el lugar. Y bueno, y seguimos con el problema de la basura, que aparentemente se veía ya encaminado con un proceso a largo plazo, como planteaba la CRECE, a de vuelta volver a foja cero, y que cada vez que tengamos que hablar de la basura tengamos que estar tratando esto, de que no hay una solución, de que se contaminan, por ejemplo tenemos el caso de Santana, ¿no? que vienen denunciando, reclamando hace bastante tiempo que dejen de sembrarle basura, contaminando los suelos, aparte contaminando el aire que ellos mismos respiran cerca de la localidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos mencionando también la jugosa licitación que las empresas adquieren, ¿no? Claro, son empresas, o sea, de una empresa estatal pasamos a una empresa o 2 empresas privadas que se llevan un fangote de guita desde la municipalidad, llevan un montón de plata a la municipalidad y no le dan la solución a la basura que le tienen que dar a una ciudad como la segunda ciudad del país, que es Córdoba, ¿no? Y seguimos con esto, y meta que va, y ahora se le ha renovado, aparentemente se le va a renovar el contrato por 8 años, dale que va con el tema de la basura, y no hay solución, y los únicos beneficiados son los titulares de las empresas. Y todavía estamos, ¿no? Mencionar 2017 y todavía no se le da el tratamiento necesario
que requiere la basura para dividir, ¿no?, la cuestión plástica como lo orgánico. O sea, estamos todavía en el, digamos, estamos en el retrocediendo pasado. en lugar de avanzar, ¿no? Porque en el mundo, en las convenciones mundiales, se está hablando del cuidado del medio ambiente, se está hablando del tratamiento de la basura como un método de no contaminación. Hay países como Alemania que compran la basura, Suecia también le compra. compran la basura para procesarla, y nosotros todavía seguimos enterrando la basura. Miren, yo hace un tiempo atrás hice un informe. ¿Ustedes saben cuánto en dinero se está enterrando en Córdoba por día? En dinero, ¿no? $200.000 por día se está enterrando. ¿Cómo no va a haber una idea de procesamiento, de recuperar esos $200.000 que se entierran? Que aparte de enterrarse, o sea, se pierden $200.000, y vamos a lo que es, si le vamos a sacar un beneficio económico que muy bien le vendría a las arcas de la municipalidad. Aparte de eso, estamos contaminando el suelo, ¿no? Estamos contaminando el suelo, estamos contaminando las napas, porque eso también se filtra las napas de las aguas subterráneas que consumen, esas aguas que consumen las poblaciones que están alrededor, que no tienen sistema de agua potable. De Santana, de Villa Santana. Claro, en ese Parque Santana. Entonces estamos haciendo un daño al ambiente, estamos haciendo un daño a la tierra, estamos haciendo un daño económico, teniendo la posibilidad de tener una solución totalmente a la inversa. Bueno, no sé qué está pasando, no sé qué hay detrás de todo esto, y que el gobierno no lo vean a esto, yo no lo puedo creer. Tenemos una contaminación multidimensional. En muchos aspectos tenemos en ese es bastante nutrida la cuestión y no la problemática. Sí. Así que bueno. Bueno, el tema de la basura es un tema que lo vamos a seguir tratando, ¿no? Vamos a ver si traemos algunos invitados. Eso sería más correcto. Que hablen más específicamente sobre el tema, sobre esto que acabo de decir, del tratamiento de la basura, de estos $200.000 que se pierden a diario, por no sé qué decir, ¿no? O sea, ¿cuál es el negocio de perder $200.000 diario enterrando basura? Bueno, ya vamos a conseguir quien nos pueda hablar más bien del tema ¿no? Después, bueno, pasando a otro tema, investigan al joven que asevera que robaba para la policía. No sé si ustedes vieron las noticias. Sí, salió una noticia hoy toda la mañana hablando de eso. Estamos hablando de policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Yo estuve viendo y ahí aparentemente mi impresión, no voy a dar juicio, pero mi impresión que estoy viendo yo ahí en todo esto, ¿no? En la exposición mediática, un delincuente que se exponga, de la manera que se expone, da mucho que hablar, ¿no? O sea, pareciera que fuera, lo digo desde mi punto de vista, no estoy diciendo que sea, que hay como una interna dentro de lo que es la policía, que se hacen estos juegos de prestigio a uno, de descalificar a otro, ponen a un perejil, digamos, que hable, seguramente con algún beneficio. No puedo entender si el tipo se declara... Al menos que no tenga nada que perder el tipo, ¿no? El tipo se declara delincuente y lo confiesa, que hace dando nota en lugar de estar preso, ¿no? O sea, ese es el otro tema. Bueno, ahí también tenemos como tela para cortar, ¿no? Y bueno, en otro ámbito ya se siente el aumento del 20% del GNC en las estaciones. El metro cúbico está entre 10 a 12 pesos, ¿no? También en otro titular que dice: auditarán los gastos informados de la campaña para intendente. Bueno, este titular creo que lo he leído todas las veces que hubo elecciones. Y aparentemente están todos limpios. Muy raro, ¿no? Porque es siempre pasa lo mismo, ¿no? Impresionante la cantidad de plata que se gasta en la campaña. En todos los partidos, no solamente. En todos los partidos, sobre todo los partidos mayoritarios. Y
tiene mucha banca que nunca se sabe dónde sale el dinero. O mejor, se sabe, no se dice, y queda todo en una nebulosa de sospechas. Ojalá algún día todas estas cuestiones cambien, ¿no? Porque esto hace que el sistema democrático mexicano, aparentemente, como vemos, siempre llegan los mismos, ¿no? El que está abajo de eso, los que no cansaron, los que no tienen una banca, los que no tienen relegados, y seguramente tenemos muchos futuros buenos intendentes dando vuelta por los barrios, haciendo trabajo social en los barrios. Tenemos muchos malos intendentes con posibilidades de ser intendentes. Más posibilidades que los otros. Más posibilidades. O sea, por el aparato, ¿no? El aparato organizacional que tiene. Claro, en esta democracia, ¿cómo decir? Mentirosa. Porque, a ver, ¿quiénes son los que hoy tienen posibilidades a ocupar un cargo público? Son los que tienen banca por su empresa. Digamos, ¿no? O sea, disculpame, Pablo, que te interrumpa. Ayer justamente hablábamos de eso con Bernardo, algo similar, de cómo en este caso a nivel nacional la derecha es como que se está haciendo un poder. Ellos saben que quizá la próxima del año la pierden, que están haciendo todo para una minoría, como lo decía Pablo Carro, que ya lo vamos a estar escuchando. Están conformando un poder, como decía Bernardo, un poder tan grande para después, si viene, como ellos dicen, un gobierno populista, que el populismo no existe. Usted agarra el diccionario y fíjense si existe la palabra populista, es una palabra implementada por los medios. Claro. Todo lo que llegar a la clase más baja. Tengo una aclaración, todo lo que tenga la terminación hacia la ideología. O sea, si yo digo peronismo, estamos hablando de la ideología peronista. Si yo digo radicalismo, estamos hablando de la ideología radical. Populismo. ¿Cuál es la ideología populista? Te pongo en un aprieto. Y si yo digo cipallismo, Es lo mismo. eso no se declara uno, pero no es. Claro, cipallismo, o sea, hay muchas palabras inventadas por los medios como que hay una intención descalificadora, ¿no? Exactamente, o sea, a eso iba. no hay una tendencia a dar una aclaración o a encuadrar un discurso o encuadrar una ideología. Hay una intención descalificadora. Así como vos decís, cipallismo, estamos descalificando al que es, digamos, servir al imperio. Yo sé que el que lo ve desde el punto de vista nacionalista está descalificando con sus razones, como aquel de la otra vereda del frente habla del populismo para descalificar a los nacionalistas y populares, digamos, de los gobiernos populares. Volviendo un poco a lo que decía Pablo, el tema de los poderes concentrados que en un primer momento se usan la democracia a gusto y piacere, ¿no? Denunciando, haciendo inclusive protesta, como pasó en el tema de la carpa de docente, que le hizo la cobertura a TN en el momento que estaba el gobierno kirchnerista. Bueno, pero por otro lado lo que hacen, digamos, estos poderes en este momento es concentrar poder, justamente, para, digamos, porque ellos saben, como decía Pablo, que no van a ganar las próximas elecciones presidenciales, excepto, viste, que hagan 4 Durán Barba, viste, y implementen una nueva forma de comunicación para que la gente los vote, ¿no? Y bueno, y se aseguran de tener el toro por las astas, diciéndolo de una forma metafórica, acumular poder para aguantar, digamos, estos gobiernos que intentan, digamos, repartir un poco más la bocha, diciéndolo en criollo, y para bancar, ¿entendés? Los medios de comunicación, para bancar toda una cobertura, una estructura, claro. ¿Entendés? Para después volver a lo mismo, pero ya hay que aclararlo, desde el gobierno pasado, el poder que tiene esta gente es incalculable. Sí, porque trasciende las fronteras, ¿no? No es un poder, digamos, que se da solamente se genera y que se acá, digamos, en nuestro territorio, ¿no? Un poder enlazado, un poder, ¿entendés? Totalmente. Es que son órdenes que vienen, por ejemplo,
Yo acá tengo, a ver si lo encuentro, sí, las medidas que el FMI le pidió al gobierno de Macri últimamente, ¿no? Que son las mismas recetas liberales de los 90, ¿no? Buscan impulsar diferentes medidas económicas, por ejemplo, reducción del gasto público. Yo si querés voy nombrando y vos, Pablo, podés ir ampliando por cada cosa. ¿Qué es lo que significa para que la gente también un poco sepa? Reducción del gasto público, aumento de la edad jubilatoria, reformulación de los planes sociales, flexibilizar los contratos laborales. De la flexibilización laboral de los 90, bueno, ahora viene así disfrazado con ese título. Y de regular financieramente la economía, ¿no? Para que la plata vaya y venga sin ninguna restricción, y así, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar el chamullo de blanqueo, que han traído un montón de plata, el año que viene se la pueden llevar si quieren, porque no hay ningún tipo de restricción. O sea, esto es un blanqueo. De hecho, no nos extendimos ayer en el tema, pero son 300.000 personas las que van a sentir, 300.000 personas que pagan impuestos a la riqueza, 300.000 ricos. No son 300.000 monotributistas, no sé, clase, claro. No estamos hablando de impuestos de 1.000, ni 2.000, ni 3.000 pesos. No, son lo que se les va a perdonar, la deuda que en realidad no es una deuda, sino es un aporte que todos estas personas hacen al año, ¿no? Se le va a perdonar pagar. Se le va a perdonar pagar por ser buenos contribuyentes, o sea, por cumplir una serie de requisitos, bueno, puestas por el gobierno, ¿no? Ahora, el impuesto a la ganancia no lo movieron, ¿eh? No movieron para nada. Yo lo que le voy a pedir a la audiencia, a la que nos está escuchando, que hagan este cálculo. 300.000 personas por 800.000 pesos que se le va a perdonar por 3 años, porque esto no es una medida solamente que lo hizo para el 2017, o sea, para diciembre del 2017, sino para diciembre del 2018 y diciembre del 2019. 300.000 por 800.000 por 3. Yo creo que la cantidad de ceros que tiene eso es impresionante. Yo creo que es una cosa así como 40.000 millones de dólares, porque eran demasiados ceros, lo dividimos por 16 a la cifra y nos dio una cosa así como 40.000 millones de dólares que se le va a perdonar en los próximos 3 años a las personas más ricas del país, ¿no? Y son personas que han traído plata del blanqueo. Del blanqueo. Por eso o sea, lo blanquean y ahora se lo perdona, pero no se investiga de dónde procede ese dinero que se blanquea. No se investiga. Olvídate. O sea, una vez que se blanquearon pasan a ser gente de bien en el marco de la ley, porque es una ley dispuesta en el gobierno. Entonces ahora sí. No sabemos si viene del narcotráfico, no sabemos si viene del lavado de dinero, no sabemos si viene del contrabando, ese dinero que se de evasión impositiva. De evasión impositiva. Como dije un tiempo atrás, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen esa capacidad de presentarse a un blanqueo de semejante cantidad de dinero? ¿No? Son los que tienen cuentas offshore, por ejemplo, de plata, o las 4.040 cuentas el HBC en Suiza. ¿Se acuerdan de aquel famoso caso en Iron Mountain, allá en Buenos Aires, que se quemó un depósito la justicia dictaminó que había sido intencional y que de la cual murieron 11 bomberos de la Boca. Gravísimo que fue, o sea, no se trató de los mejores bomberos del país, el cuartel de bomberos de la Boca es uno de los mejores cuarteles de bomberos de Sudamérica, y murieron 11 bomberos, 11 héroes, ¿no? Que murieron en manos de la corrupción, la codicia, la avaricia, y un montón de términos que pertenecen al poder, ¿no? de ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un temita, vamos a relajar un poco y vamos a volver con más información sobre Brasil. Vamos a estar hablando de Brasil, vamos a estar hablando de Micaela García, de las nuevas repercusiones, y tenemos una noticia, se la anticipo ahora. Hubo una denuncia
contra Wagner, este tipo, este violador y asesino, 48 horas antes de la muerte de Micaela. Vamos a estar ampliando también sobre ese tema. Vamos a escuchar un temita en breves minutos. Estamos como en la casa, porque ponemos a Shakira y bueno, es porque lo queremos hacer amenas y queremos ser más amables con los oyentes que les gusta la música para bailar y todo eso. Por ahí somos un poquito amargos nosotros. Así que bueno, 14:42 en toda la República Argentina. Vamos a mandar unos saluditos, ¿les parece, muchachos? Sí, yo tengo uno muy especial, es para mi querido amigo Darío Reina, el Cheto, compañero de secundaria y bueno, compañero de la vida también, porque tantos años de secundaria, después nos seguimos viendo, ya estamos viejos y nos seguimos puteando, ¿no? En el buen sentido, porque bueno, pensamos distinto, pero igual nos queremos. Y bueno, también otro saludo para el compañero de barrio Don Bosco, que son muchos, y bueno, tendré que dedicarle un nombre por día, así cuando termine el ciclo de Hasta las Pelotas, complete a todos los compañeros que tienen Don Bosco. Sí. Que son un montón. Así es, bueno, chiquito, ¿tenés algo vos por ahí? Sí, hicimos una consigna en Facebook personal ayer. Sí, puse una imagen que dice: menciona la peor mentira que te dijo tu ex. Así que para comunicarse con nosotros y poder decir cuál es la mentira más grande que le he dicho a un ex a la audiencia. No se me viene ninguna, nada en la memoria, ¿no? pero ya se me venía a la memoria. ¿Tampoco? Un montón, pero Estoy colapsado de recuerdos. ¿Hace cuánto que no toco nada? Pero también hay que ver cuántas ex hemos tenido a lo largo de nuestra historia y empezar a revisar. Claro, o hacer un ranking de la mentira. ¿Cuál es la más mentirosa? Cuestiones de clasificación entrarían en los parámetros, digamos, de hoy de la sociedad que lucha por una mujer libre. Ojo, tenemos que estar dentro de los parámetros. Sí. Bueno, menciona la peor mentira que te dijo tu ex. Comuníquense con nosotros, 351-6-342-763. 351-6-342-763. Nos escriben por WhatsApp y nos cuentan la mentira más grande. Ya vamos a estar leyendo un par porque... Yo te cuento la mentira más grande. A ver. Te cuento la mentira más grande. No sé si vieron la entrevista que hizo Lombardi y Willy Cohen a la secretaria general de CETERA, Sonia Leso. La verdad es que ya esto no tiene límite. La forma y descaradamente que mienten ya adelante de su propio entrevistado, ¿no? Entrevistada en este caso. Aduciendo que los docentes fueron los violentos contra la policía, que ellos fueron los que provocaron. Pateaban por abajo de los escudos. Pateaban por abajo de los escudos, digamos. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué tan violento puede ser un docente más allá que participe en alguna organización criminal? Son personas que trabajan de eso. O sea, son maestros, son docentes. Y bueno, hoy tenemos en la carpa docente, por suerte, ya armada ahí en frente del Congreso. Así que bueno. Hay que aclarar que es un permiso que le han dado por 7 días solamente. No va a ser la carpa de los 90, ¿no? Que tuvo 1003 días armada ahí con el reclamo. Los docentes, estamos hablando de aquella época. Creo que el gobierno recuerda bien a esa carta, que ha sido un dolor de cabeza para la gestión del gobierno de esa época. No quieren una carpa que esté 1003 días, como en aquella época, sino que esté 7 días. De hecho, es un... Aparte es itinerante, o sea, se puede armar ahí y se puede armar en otro lugar también. Pero bueno, ahí frente al Congreso van a ser 7 días. Bueno, a mí no me parece menor el hecho, y me parece un hecho histórico, que después de bueno, ya más de 15 años, se arme otra carpa docente, más o menos con las mismas consignas, salvando la época, pero la verdad que bastante parecida la situación, ¿no? Así que vamos a ver cómo
cómo se sigue desarrollando y bueno, y si dicen 7 días, la verdad que es medio poco porque la cuestión de la protesta es para que se solucione el tema, ¿no? Para ver de hacer una exposición los maestros en una plaza. Así que bueno, vamos a ir con una entrevista muy interesante que le hicimos al secretario general de CTA de Córdoba, Pablo Carro. Así que lo vamos a escuchar, ¿le parece? Sí, Cabe aclarar una cosa, bueno. ¿no? Antes de ir a la entrevista, que bueno, vamos a volver con esta entrevista que le hicieron a Sonia Aleso, que es la titular de CETERA, Sí. desde el programa de Radio Mitre que conduce Marcelo Longobardi y tiene como co-conductor o co-conductor a Will Cohen. Y vamos a hacer un análisis de esa entrevista. ¿Por qué? Porque acá el reclamo docente es concreto, ¿no? Concreto por el hecho de que se está reclamando, aparte de todo lo que es la cuestión del sistema educativo, se está reclamando una suba en el salario que esté por encima de los índices de inflación. Ayer hicimos una lectura de cuál es la proyección de la inflación y con cuánto quiere cerrar la paritaria el gobierno con los docentes. Bueno, fue muy claro que hay 7 puntos de diferencia por debajo del índice de inflación, o sea que se les reduciría el ingreso a los docentes. Bueno, comentaba que también algunas provincias como que quieren dar el brazo a torcer y bueno. Sí, hay otras que han dado, digamos, han hecho como han dado como otro tipo de respuesta. En el caso de Neuquén, de provincia de Bernardo, Así es. cerró con un 30% la paritaria con los docentes. Y acá en Córdoba se está hablando del 24,7%, así más o menos manifestaron en el UPC, que puede llegar a haber un acuerdo con el gobernador Schiaretti del gremio docente para los ingresos. Esto lleva a colación el comentario que voy a hacer. Esto que sirva para aquellas personas, no vamos a dar calificativo porque están fuera del lugar calificado, porque cada uno tiene su manera de pensar. Pero esto que sirva para aquellas personas que se van a ver beneficiadas por estas medidas, estos aumentos, aquellas que decían de que el paro es inútil, que hay que trabajar, porque, o sea, sí, hay que trabajar, pero hay una medida de fuerza y se están reclamando derechos de trabajadores, ¿no? Y si nosotros jugamos la individual, los trabajadores, y dejamos que nuestros colegas, compañeros vayan y se expongan y se pongan al frente, y se tengan que bancar los palos, los insultos, las calificaciones, y maltratos de la policía, de los medios y de los que opinan de afuera, ¿no? Bueno, estos paros, estas medidas, esa carpa que se va a levantar ahí en el Congreso. Y que disculpan, Pablo, Sí. puede pasar dos cosas con ese carpa. O le extienden el permiso, porque van a estar contrainstalados ahí, o vuelven a reprimir y lo sacan, ¿eh? Claro, Porque el permiso por 7 días. Sí, bueno, todo eso que acabo de nombrar sirve para que estas conquistas sociales, como lograr un aumento del 30% en el caso de Neuquén, un 24,7% todavía no sé si ya se definió eso, pero ya se está hablando de eso acá en Córdoba, porque la lucha no sigue en vano. Entonces, es docente. Esto va dirigido al docente que se negó a hacer paro por decir que era un paro político. Sí, así a todo el sector también, porque hay, digamos, de la misma forma se ven los otros sectores. Entendamos que todo es político. La política rige nuestra vida. La política rige Porque nuestra estamos vida. en una democracia. Claro, ¿quién va a hacer un paro sin un argumento político? Pero ¿no? nene, la política es mala, nene. Bueno, entonces Pablito tenemos Sí, tenemos el audio. Llegamos ayer con Bernardo a la clase pública que se estaba dando en frente del pabellón Argentina y justo estaba terminando de hablar Pablo Carro, así que lo encaramos con Bernardo y muy gentilmente, bueno, nos contestó las preguntas, ¿no? Recordemos que Pablo Carro es titular de CTA Córdoba y del gremio ADIUC, que aglutina a los docentes universitarios. Así es. Bueno, escuchamos la entrevista.
aquí en la clase pública que se está brindando frente al pabellón Argentina. Estamos aquí con Pablo Carro, que nos va a decir unas palabras. Bueno, Pablo, ¿cómo relacionas este tema del ataque del gobierno hacia todos los sindicatos docentes, no? Sí, lo considero un ataque premeditado, no como un error, no como un exceso de la policía, sino como una decisión concreta. El gobierno de Macri decidió que su política, que no va a cambiar su política económica, y eso significa que va a seguir en aumento el descrédito del gobierno y la protesta. Por lo tanto, ellos deciden dar esa pelea a fondo, estigmatizando a los dirigentes sindicales, diciendo que no es un problema, que ellos no tienen problema con los maestros, sino con los dirigentes. Pegándole a los docentes cuando quieren poner una carpa, cuando el mismo macrismo puso una carpa blanca hace un par de años frente al Congreso, pero un reclamo que no... Bullrich también a la cabeza que tuvo... Todos ellos, tuvo Alfonsín y estuvo la primera plana del PRO estaba allí. Es decir, algo que, un derecho que nunca se conculcó durante el kirchnerismo, que fue el derecho a la protesta. Ellos lo que buscan no es tanto impedir la protesta, como mostrarle a su sector de votantes que si tiene que cagarnos a palo lo va a hacer, porque es lo único que le va a fidelizar su base propia, que es la que cree que la dictadura estuvo bien, la que le parece bien la represión, la que está en contra de los cortes, la que apoya el gobierno incluso aunque vaya contra sí mismo, porque la política de Macri es una política para un sector muy chiquito de la sociedad, el 5%, el 10% como mucho, porque es una política para los grupos económicos concentrados, para las transnacionales, no una política que busque desarrollar el trabajo, ni el mercado interno, ni la industria nacional, ni el trabajo argentino, en ninguno de sus aspectos. Por lo tanto, sin embargo, fideliza de esa manera, entonces busca excusas de todo tipo para reprimir, provoca la represión, la genera simplemente para seguir polarizando, porque creo que el gobierno considera que lo único que le puede rendir electoralmente es la polarización con el kirchnerismo. Y entonces pareciera ser que cualquier protesta social está hecha por kirchneristas, y pareciera que los kirchneristas, simplemente por ser kirchneristas, ya merecen la represión policial, porque se la robaron toda, porque cualquiera una que serie vaya... de cuestiones, digamos, que están dirigidas. Bueno, la segunda pregunta, disculpa que te interrumpa, va también en ese sentido. ¿Cuál es el rol que cumplen los medios de información o los medios hegemónicos de desinformación para con el reclamo de los docentes, mezclándolo con estos temas que decimos, que son todos kirchneristas o patoicas o barra bravas que van al frente? Con mucho de eso se hablaba ayer, Y invisibilizando la diversidad, ¿no? Eligen 2 o 3 dirigentes que pueden estigmatizar claramente, que la sociedad los conoce, le buscan pelos al huevo, que si no da clase, que si tiene el pelo largo, aspectos absolutamente marginales, en vez de mostrar la diversidad. El sector docente tiene miles y miles de cuadros intermedios, delegados, secretarios generales, que no representan ese abanico, que si lo mostraran, quedaría claro para la sociedad que el problema educativo no es un problema del kirchnerismo, es un problema de la sociedad, y la sociedad argentina defiende la educación pública porque sabemos que es la única posibilidad que existe para los que menos tienen de tener posibilidades de crecimiento social y personal. Por lo tanto, acá no es un problema de salario, no es un problema con los docentes, le quieren meter este techo a la paritaria para mostrar que doblegando a los docentes se puede doblegar el conjunto, para que nos desanimemos porque perdemos. Ese es el tipo de cosas que busca el gobierno. Entonces, primero, no es solo una pelea de docentes, ni siquiera es un problema de la educación pública, sino que es un problema de los trabajadores en general. Buscan de nuevo poner en la educación en el camino de la mercantilización, buscan privatizar la educación. Para eso hay que destruir la educación pública, y la mejor manera de hacerlo es bajándole los salarios a los docentes. Y luego van a venir por el resto, por los hospitales, por la previsión social, de los jubilados. Es un paquete. La política del gobierno de Macri no es que tiene una política educativa equivocada, es su política general, tiene este sentido,
y en ese sentido lo que quieren es un país para pocos, agroexportador, el viejo proyecto de la oligarquía terrateniente en la Argentina, asociada con las transnacionales y el poder económico financiero. Lo peor de las políticas neoliberales. Yo creo que se equivoca, yo creo que nuestro pueblo va a saber responder de manera inteligente esto y ojalá que lo paguen en las próximas elecciones. Bueno, para cerrar y agradeciéndote la gentileza que has tenido para con nosotros, ¿cómo relacionar el tema de esto de las políticas neoliberales de gobierno a nivel nacional con lo que sucedió en diciembre acá con la Asamblea Universitaria y teniendo en cuenta que nos escuchan, tenemos muchos oyentes del ámbito universitario, ¿no? Bueno, es como similar en la forma, ¿no? Pareciera que aquellos que reclamaban que se diera un debate profundo eran los que provocaban la violencia y después nos corrieron con la policía y los perros policía y hicieron una asamblea que no duró ni 10 minutos, 7 minutos, donde el proyecto que se votó se presentó por mesa de entrada el día anterior, es decir, yo no sé ni qué votaron los asambleístas presentes, no dejaron ingresar a otros asambleístas a participar. Es parte de una misma lógica. Yo no sé si tiene sentido decir que el gobierno del rectorado es idéntico al gobierno nacional, pero son funcionales, efectivamente. Hoy en vez de estar del lado de los trabajadores y de la defensa del salario, están justificando la represión en el Congreso de los docentes. Y en ese sentido, flaco favor le hacen en la educación pública. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Vamos a estar en contacto con vos. Te agradecemos mucho, de verdad, porque para nosotros es muy importante. Un gusto. Gracias. Bueno, ahí estuvo Pablo Ragazzi, nuestro compañero acá, hablando con José Pablo Carro, el titular de la CTA Córdoba y el gremio ADIU, admitir los docentes universitarios, dando sus opiniones, ¿no?, sobre la medida que se estaba tomando ahí en el pabellón Argentina en la ciudad universitaria y sobre toda esta cuestión que nos enrola en el marco de medida de fuerza de los docentes. Quiero hacer una aclaración, ¿no? Cuando el otro día hablábamos de los gremios, de los gremialistas, no metamos a Pablo Carro en esta voz. Así que bueno, vamos a un corte, una tanda publicitaria y volvemos en un ratito. República Argentina, 17 grados en la ciudad de Córdoba. Bueno, seguimos acá con las pelotas, con mis compañeros. Tenemos varias renuncias. Pablo, ¿querés empezar con el tema del Ministerio de Energía? Bueno, sí, para comunicarle a la audiencia, renunció ayer el número 2 del Ministerio de Economía, José Luis Ureda. Era el encargado de energía, de energía, perdón, sí. Era el encargado de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos y también está imputado por beneficiar a Shell en la compra del gas a Chile, no sé si recuerdan, el año pasado, que se compró un valor doble casi, y esos barcos que llegan, porque Chile no tiene gas. ¿De dónde saca gas Chile? Lo compra a Inglaterra. Inglaterra se lo vende a Chile, Chile nos vendió el gas a nosotros envasado. También fue denunciado por Elisa Carrió por negociaciones incompatibles, ¿no?, la función pública y el cargo público del Estado público. Te hago una aclaración, Pablo. Sí. El gas que nosotros dejamos de comprar directamente a Bolivia, que era muchísimo más barato, y aparte de ser muchísimo más barato, era de muchísimo mejor calidad. ¿Calidad qué quiere decir? Que, digamos, a la hora de refinarlo el gas. Sí, no, a la hora del consumo, cuando vos prendés la hornalla, con ese gas consumís menos gas, porque es como que era más concentrado, por así decirlo, no soy químico, no soy especialista en el tema, pero la diferencia, ¿no?, de que compramos un gas de mejor calidad a mucho mejor precio, si lo comprábamos a un hermano latinoamericano que está en la frontera, ¿no? Con solo enchufar el tubo, como quien dice, así a lo criollo, ya tenemos gas en la zona esta de la Argentina, porque la otra zona se alimenta con gas propio del sur, o se alimentaba, no sé ahora. Bueno, se le deja de comprar a Bolivia para traer gas de Chile.
y Chile, Que no es productor de gas. que no es productor de gas, y Chile le compra, como decíamos, a Inglaterra, y que Inglaterra lo extrae de China. Es todo un enmarañado, ¿no? Claro, por intermedio de Shell, obviamente. Pasa mano. A eso nos referimos Y también el cuando costo, decimos... ¿no? Que Sí, sí, sí. se compra de menor calidad, al pasar por tantas manos, es como cuando, ¿te acuerdas de esas denuncias que había del vino que se compraba en Tamajuana, en el Mancero, todo eso, que compraban el vino, digamos, el barril lo compraban a los viñedos, y esta gente le metía agua, lo diluía, qué sé yo, y después lo vendía a Tamajuana. Lo mismo pasa con el gas. Entonces compramos un gas más caro, consumimos más gas porque es de menor calidad, por ende, entonces cuando venga la factura, viene como que nosotros consumimos más gas y le pagamos mucho más caro. Todo ese perjuicio económico que le hacen a la familia argentina, porque estamos hablando de gas domiciliario, pagamos nosotros para que Aranguren pueda hacer negocios por intermedio de Shell y él ser el beneficiario. Recordemos que Aranguren pidió licencia de Shell para ser funcionario público, al igual que un montón, ¿no?, de otros funcionarios que ocuparon el cargo apenas ingresó el gobierno de Macri, ¿no? Recordemos también que Aranguren es accionista de Shell. Todas estas cuestiones que son ilegales, debido a que un funcionario público tiene incompatibilidad con la actividad económica privada, o sea, Aranguren, si nos regimos la Constitución, la ley, no podría haber sido, primero, no podría haber sido ministro de Energía, segundo, no podría tener trato directo con Shell, ¿no? Porque hay procesos de licitación, hay unos procesos que se deben seguir y no ser, como dice acá el que renuncia, ¿no?, autoritario en tomar medidas. Bueno, eso es disculpa Pablo, pero era como para englobar y sumar y aclarar la situación, cómo es que viene por el trasfondo, ¿no?, de todo esto. En declaraciones Sureda acusó a Aranguren de autoritario. ¿Por qué dice esto Sureda? Porque cuando Tados Turner, que es un periodista amigo de Sureda, fue a visitarlo, fue a hacerle preguntas técnicas, ¿no? Y Aranguren no le permitió el ingreso. Dijo Sureda también que la distancia entre, palabras de Sureda, ¿no?, la distancia entre mis convicciones y su estilo de gestión, haciendo referencia al ministro de Energía Aranguren, llegó a ser tan grande que me enfrenté a un dilema de hierro, o mis convicciones o su autoritarismo. Esto quiere decir que, también dijo que necesita Aranguren de un equipo para funcionar y hacer funcionar Argentina, porque con estas cuestiones de que cada uno toma la decisión apresurada, como se le canta, ¿no?, hablando en criollo, sin consultar a su propio equipo, son tomadas dentro de la estructura del Ministerio de Energía como algo autoritario, ¿no? Algo que no se consulta con nadie, son decisiones que se toman desde la cabeza, pero sin tener ningún análisis previo, ¿no?, con su propio gabinete. Como que Aranguren ha tomado decisiones sin consultar a su equipo y respondiendo a otros pedidos, ¿no?, que vienen de fuera de su equipo. Porque yo no creo que Aranguren tenga un fe independiente de tomar estas decisiones que les perjudican, siendo funcionario público nacional, tomando decisiones que perjudican directamente a los pobladores, ¿no? Recordemos de aquellas marchas que se realizaron cuando empezaron con el tema de las tarifas de gas, que es terrible. Estábamos hablando del 400, del 500%, del 1000 y pico por ciento. Y que desde el gobierno decía que en realidad eso era una porción mínima, no sé si del 20 o del 30% de lo que en realidad deberían cobrar por el gas. O sea que este aumento ahora se ha vuelto un poco más progresivo, porque al principio, como decía, era del 400, del 500 y hasta del 2000%. Yo recuerdo que había comercios que cerraron por ese tema, porque hacían manufactura con gas, por ejemplo, la panificadora y todo eso.
se le aumentó un montón los costos. Igual que con las industrias y el tema de la luz. Le daría el 2000% de aumento de la luz a un kiosco. Por ejemplo, un kiosco que tiene 4 o 5 freezers, heladeras, un aumento del 2000% de luz. Es una cosa, una salvajada, digamos, de hundir ese negocio. Y te acordás que decían bajo el ala del sinceramiento. Claro, como sí, que, digamos, el Estado no puede estar dando subsidio a la población en estas cuestiones, pero bueno, no, perdón. La población no sabía que era, o sí sabía que era subsidiada, y eso se dio cuenta mucha gente después, ¿no? Que ese subsidio es fundamental para no pagar el gas. Igual yo creo que hay sobreprecio. Porque en ningún lugar, o sea, te pueden subir los porcentajes que estamos hablando. O sea, totalmente, o sea, por más que, disculpa Bernardo, sí, por favor. por más que te digan del asinceramiento, o sea, esa palabra que disfraza son medidas que son justas, que son necesarias, moralmente necesarias de imponer, eso es lo que abarca la palabra asinceramiento. Es decir, que antes vivíamos una mentira. Ahora, ¿cómo hicimos? O sea, después de vivir la mentira, entonces, porque mira, engañó todo. ¿Y cuál es la diferencia de haber vivido esa mentira? ¿Cuál es la diferencia de vivir este asinceramiento de precios de tarifa? ¿No? Sí, hay un argumento construido en el sentido de decir, estos viven de los planes, de las cuestiones. El Estado está para el pueblo. El Estado no es una empresa. A ver si la gente entiende, porque esto, aparte, se lleva a todos los niveles de la discusión, ¿no? Esta idea de que no puede haber gente viviendo del Estado, como si fuese una cosa mala. Cuando en el Estado el trabajo hace a un pueblo más digno. Esa es la ecuación. Yo te lo englobo así para que se entienda, ¿no? Si uno paga impuestos, ¿no? Y apoyamos, uno apoyo, en cierto modo no apoyo, hay puntos que se apoyan, otros puntos que no apoyo. Pero, y estamos de acuerdo, vamos a hacer como si fueran todos por el mismo camino. Que exista la actividad privada en los servicios básicos, ¿no? Que mueven a una sociedad. Entonces, ¿para qué cobran impuestos? ¿No? Si ya pagando las tarifas, digamos, el Estado se desligaría de cobrando los impuestos a nosotros. O sea, estamos pagando 2 veces lo mismo. Estamos pagando una tarifa a una empresa privada y estamos pagando un impuesto al Estado que supuestamente, de alguna manera, nos tendría que garantizar y brindar esos servicios. Caso concreto, ¿no? Ojo, y no estoy haciendo referencia solamente a este gobierno, también estoy haciendo referencia al sistema en realidad. Estamos haciendo referencia al sistema. Cuando uno va y paga el peaje en la ruta, estamos pagando un sobreimpuesto. Estamos pagando un sobreimpuesto. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando un impuesto de renta al automóvil. En Buenos Aires, disculpa, es mucho más salvaje el tema de los peajes que acá. De hecho, hay trayectos en donde hay 2 o 3 peajes, ¿sí? Que no hay, digamos, es la autopista solamente. El peaje debería estar a la entrada y a la salida, digamos, a la salida de una ciudad. Pero, por ejemplo, cuando vos salís de Buenos Aires para la zona de la costa, está la localidad de ¿Provincia? Sí, ya casi saliendo para entrar al pueblo, tenés que pagar peaje. Bueno, yo si me permiten contarles, yo estuve el fin de semana pasado, fui a Buenos Aires por cuestiones laborales y nosotros teníamos un carrito para llevar unas cosas que compramos en Buenos Aires y salió alrededor de 1000 pesos. Era un carrito que solamente tenía un eje más. No tenía nada de peso ni nada, pero nos cobraron hasta 75 pesos por cruzar un peaje. Es demencial, no puede ser que paguen entre 900, 1000, no recuerdo bien, 800, pero una salvajada. Cuando la ruta nacional es algo constitucionalmente adquirido.
Claro, la ¿cierto? circulación por el territorio nacional No. está garantizado por el Estado y por la Constitución. O sea, desde ya la instalación del peaje va en contra de la Constitución. Repito, amén de que el negocio de los peajes en Buenos Aires es el negocio de la familia Macri. ¿Sí? Después No sabía ese dato porque si no le hubiera pegado por el otro. no me pregunté cuál de todo, porque viste que ellos son Macri, Terra, Caputo, se reparten la torta así, pero son todos socios del mismo. Bueno, ya ha pegado una escalada de aumento en estos últimos meses, más sobre todo la autopista, la ruta que van hacia la costa, valía 60 pesos, una cosa así, peaje en la ruta 2. Una locura, o sea, de ida y vuelta 120 por solamente transitar una ruta que ni siquiera está en buen estado. Es que si las rutas tuvieran buen estado, la gente no se tendría tampoco por qué quejar tanto. Están hechas pedazos las Pedazo, cosas, ¿no? La autopista de Carlos Paz, acá volviendo a Córdoba, ¿no? Te arranca la cabeza con el pedazo. Pero hay que ir del lado izquierdo, porque el lado derecho está No estamos hablando de 35 kilómetros que nunca terminan de ponerlo en un estado óptimo para circular, porque vos hay tramos que vas a agarrar por el gol, vas a los saltos. Y entiendo que estas licitaciones van por un tiempo determinado. Pero ¿cuántas veces, entendés, amortizan ¿no? ¿Cómo hace Alemania para tener las rutas? Bueno, de hecho en Alemania tienen como, no sé si un cuarto de metro de concreto o algo así, para que no, o sea, hacen una inversión, una sola vez. No la reparan, ni la reparan, ni la reparan, ni la reparan, para hacer su negociado, muchachos. Hagan de una vez por todas las rutas y las calles como tiene que ser, que no se rompan. No tienen por qué romperse. Los materiales de hoy en día son muy resistentes, se mezclan con carbono, Con caucho, con un montón de cosas. No tienen por qué romperse las calles. Pero nosotros no vamos en la ciudad misma de Córdoba. Se parcha un pozo, ¿qué pasa? Llueve, pasan un par de autos, vuelta el pozo, inclusive más grande. Bueno, así casi en Córdoba. Es para sostener la concesión de las empresas de mantenimiento de rutas, calles, bueno. Y ahora, a modo de pregunta les quiero hacer a los dos y a los oyentes, ¿no? Si alguien no está. En otros países como Sudamérica existen el peaje, por ejemplo, yo te lo pregunto, no estoy asegurando nada. Yo creo que está instalado en todos lados. En todos lados. Casualmente, el tema de los peajes surgió con los gobiernos neoliberales. O sea, acá el peaje se instaló con Menem. Menem fue el impulsor. ¿Y en Europa existen eso? No sé. En Europa creo que sí existen. Sí. Casualmente mi compañero acá, que nos mandó, que le mandé saludos, comentaba de que allá el peaje incluso se paga hasta con una tarjeta, no hay dinero. Bueno, pero sí. Entonces, bueno, pero Un negocio, negocio, claro, fijémonos en los países capitalistas, está instalado todo lo que sea, donde se pueda sacar dinero, de lo que sea, hay un negocio instalado y bueno, la política capitalista en todos lados, ¿no? Bueno, de hecho, esto nos llevó, o sea, nos fuimos por las ramas. Pero podemos hacer colación con el tema de Brasil, ¿no? Con esto, con una red, bueno, muy importante. Cortito para que la gente sepa. El presidente Lula da Silva volvió, bueno, ayer mismo, volvió a pronunciarse ante la gente y, bueno, va a ser candidato, según sus palabras, para el año que viene a la presidencia de Brasil, por el Partido Obrero, ¿no? El Partido de los Trabajadores. Bueno, desde la oposición dicen que busca esquivar las cuestiones judiciales, porque recordemos que está inmerso tanto él como Dilma, como Temer, y como, bueno, un montón que son 9 ministros de gobierno de Michel Temer, 42 diputados, 29 senadores y 3 gobernadores, en el caso de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es una investigación que viene de Estados Unidos, ¿no? Es un caso
muy grande de corrupción porque Odebrecht tiene muchas obras en muchos países. Exactamente. En todos los países donde se instaló Odebrecht con sus obras, ha sobornado, o sea. Exactamente. Así que detrás de todo eso también Si es querés sobreprecio. te puedo ampliar esa información. Para que la gente entienda, es una constructora brasileña que actuaba, Marcelo Odebrecht, el dueño, actuaba en Estados Unidos. La justicia norteamericana investiga el pago de coima en Estados Unidos. Entonces de ahí surge, se lo investiga a este tipo y a raíz de eso sale la nueva causa lavallato, autolavado. Bueno, este funcionario, este empresario, Marcelo Odebrecht, había realizado coimas de dinero y soborno a funcionarios públicos del gobierno de 12 países. Angola, Argentina, que aquí en Argentina está diputado Gustavo Arribas, quien dicen que Es recibió, funcionario del gobierno de Macri. así que tampoco Sí. lo sabía, $600.000 de coima. Está en la agencia, perdón, Pablo, Sí, aclaremos lo sí, de sí. Arribas. Arribas es funcionario del gobierno de Macri y es funcionario del área de investigación, o sea, de la Agencia Federal de Investigación. O sea, bueno, Hay un chanchullo. Bueno, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, sin contar Brasil, ¿no? Esta operación autolavado, designada por la Policía Federal de la República de Brasil, bueno, intenta desenmarañar una red de corrupción y lavado de dinero que se estima en aproximadamente 10.000 millones de reales brasileños. Coima y soborno. Yo no sé cuál es la diferencia entre la coima y el soborno. Supongo que la coima... el soborno es bajo algún tipo de presión. Ah, perfecto. La coima es directamente. Sí, plata algunos, por debajo de la mesa. claro, exacto. Bueno, así que en ese contexto, digamos que la plata mancha todos los partidos políticos de Brasil. Volvamos a repetir, por favor, porque es una cantidad impresionante. De la oposición de Brasil, o sea, bajo el mando del actual presidente de Brasil, está puesto, digamos, Por un golpe sí, institucional. por un golpe institucional a Dilma Rousseff. Que vendría a ser el oficialismo, me refiero a oposición cuando hablo de Lula da Silva, pero en este momento es el oficialismo de Brasil, son los que están en el poder, ¿no? Michel Temer está involucrado en la mega causa Lavallato, junto con 9 ministros de gobierno, 42 diputados, 29 senadores y 3 gobernadores. No es un... Son 10.000 millones de reales. Digamos, dinero puro, obviamente ese dinero sin declarar. O sea que estafa el fisco brasileño. Exactamente, son 10.000 millones de reales, pero no de la droga. Son de estafa al fisco. Y no solamente aquí, sino en Estados Unidos, donde Odebrecht funcionaba como una constructora, ¿no? Que trabajaba para Estados Unidos. Yo tengo una terrible noticia internacional para Argentina. La verdad, renunció del CEL No me digas. a la embajada de Panamá. Dice que, no, bueno, ahora en su línea de la alegría y bueno, todo eso que ellos venían pregonando, anunció que le toca volver a hacer reír a las personas. Va a tener que trabajar ahora. No, aparte, bueno, siendo embajador de Panamá, ¿no? Que nosotros ya no es más Panamá, es Panamá Papers. Digamos, si vos te vas a Panamá, ¿dónde te vas? Ahora, segunda dígame, nación de ¿ustedes creen que Miguel Belcel puede manejar las cuestiones argentinas en Panamá? Allá le manejado a otro. Claro, era una... Alguien ha llegado a Macri, debe haber estado en Panamá haciendo... ¿Quién es el contador de Macri? ¿Sabe quién es el contador de Macri? Debe ser un Juan. Claro, Debe tener una cabeza. Debe tener un estudio entero. Ya vamos a averiguar ese tema para saber quiénes son los responsables, ¿no? De llevar y traer la plata del presidente de Panamá. Y el tema del CEL, ¿no? Hay que ver qué trae desde Panamá con su currícula que ha hecho como gobernador de Panamá. Embajador. Como Gobernador de Santa Fe. Imagínate. Claro, sí, De Santa Fe.
como embajador de Panamá, o sea, habría que ver Casi gana en Santa Fe, así que si ha cobrado un sueldo Panamá, acá a la vos me altura de decís la que arriba ciudad. es del gobierno de Macri y el estado en Panamá, también me quedo Panamá, también estuvo involucrado con el tema de Odebrecht. O sea que pudo haber. Eso es. Ya vamos a ver, Sí, vamos a bueno. investigar. entre otras, flamante renuncia, no tan flamante esta, tenemos la del doctor también, y Claro. bueno, Cabe recordar, perdón, Bernardo, que esto ya se venía hablando de la vez, nada más que hoy se oficializaron las renuncias, ¿no? Ya era, hace rato que lo venimos diciendo. De hecho, el día posterior a que pasara el tema de De las las armas, armas, ¿no? sí, a Sí. que saliera el tema de la compra de armas. Claro, casualmente Lutó renuncia después de que pasó la listita esa de compra de armas. Y renunció sin ningún permiso, digamos que no llamó al presidente a decirle, che, mirá que me pusiste de embajador en el país más importante del mundo, te aviso, te aviso que estoy por renunciar. No. Presento la renuncia arriba de la carpetita, pum, arriba de la mesa, y yo me voy. Recordemos que Lutó fue también el ministro de Economía de Néstor Kirchner y también el tema de la 125, también surgió lo de la 125, que él fue el autor de la 125 y después renunció. O sea, como que son de los que tiran la bomba y se van, se les toman. Bueno, Sí, no, sí, vamos a un corte porque nos extendimos, ya tenemos el último bloque que está viniendo, así que bueno. Espero tener algún saludo, Pablo, vos no. yo sí tengo un saludo, bueno, nos mandó un saludo, en realidad nos mandó un saludo Jorge Salvay de ahí del barrio Don Bosco, casualmente que estábamos hablando, bueno, acá se lo retribuimos, un abrazo muy fuerte a Jorge y a toda la gente de Don Bosco. Bueno, entonces nos vamos a escuchar algo de rock, ahí vamos a ver qué nos tiene Lina. 17 grados en Córdoba, 15:33 la hora en toda la República Argentina, así que nos vamos a 33. Un saludo para Luca Bochero, él sabrá por qué. 15:36 en la República Argentina. Bueno, seguimos con el último bloque. Tenemos, Pablo. Bueno, como un clásico del programa, tenemos el bloque de las efemérides, ¿no? Efemérides nacionales. Bueno, hoy 12 de abril de 1862, Mitre asume el gobierno de facto. También un 12 de abril de 1876 es fundada la ciudad de Trenquelauquen. Pero creo que no. Allá en Neuquén, acá cerca de Conocí a una chica por allá. Apa. Sí. Conocí a una chica. Te mando un saludo. ¿Se puede saber el nombre? Tu nombre pila, por lo menos. Para saber. La Tini, dice yo. No vamos a dar nombre, Bueno, bien. Vamos a cuidar la integridad de la persona. Auspicia este bloque Suzuki. Bueno, seguimos con, Dale, que la seguimos con el efeméride. No, che, este es un programa serio. De verdad. seriedad, carajo. Bueno, un 12 de abril de 1890, y acá tengo una historia muy linda, pero un 12 de abril de 1890 se inaugura el dique San Roque. Mirá. Leonardo, vos te va a interesar. Disculpame, ¿qué día? 12 de abril. No, pero ¿qué año, De perdón? 1890. 1890. Sí. Justamente esa historia perdón, que me la Sí. cuenten, me la contaba Maxi, nuestro compañero de la facultad, le mando un saludo acá de las pelotas, y sí, interesantísimo. Sí. Un saludo también a Cruz Carrillo, que siempre nos escucha. Y Sí, Sí, un saludazo. un saludo muy grande para ella, bueno, y Diego Argaraña, su novio. Me van a estar regalando entraditas para el sueño de pescado el 22 en el Estudio Teatro. Así que ya vamos a estar sorteando. Atenti la gente del rock. volvamos a la efeméride. Decíamos que un 12 de abril de 1890 se inaugura el dique San Roque. Es una obra proyectada durante la gobernación de Juárez Selman, aquel gobernador que tuvo la provincia de Córdoba, que después fue presidente, ¿no? ¿El cuñado de quién era? ¿De Mitre? No.
A ver, nos contó el doctor Canelo el otro Me día. mataste con el dato, pero sí sé que había una relación ahí Sí, de poder, sí, sí, sí. Bueno, fue gobernador en el periodo Creo que de era Roca, perdón. Puede Roca. ser. Sí. De poder constatar. Periodo de 1880 y 1883. El primer dique, o sea, digamos, estamos hablando del primer paredón que se construyó por Felipe San Roque, hubo una segunda construcción, ya nos vamos a extender en eso. El primer dique que se levantaba, fue el primer dique que se levantaba en América del Sur. Y era uno de los más grandes en ese momento del mundo. Córdoba en la vanguardia siempre, La vanguardia. Comenzó a construirse en 1884. Entonces se proyectó en el gobierno Juárez Selma y se empezó a construir después del gobierno Juárez Selma. Juan y Alem Macé, empresario, constructor, y el ingeniero Carlos Casapuz son los que llevaron a cabo la obra. Alem Macé poseía una estancia cerca de donde se construyó el dique, en la cual descubrió que poseía piedra caliza de las mejores del mundo, ¿no? Y con esa piedra caliza se llevó a cabo la construcción de este paredón. Luego de un operativo mediático, siempre ahí, ¿no? De desprestigio, y inocularon de miedo a la población cordobesa, por un posible, lo ponen, por una sí, posible ruptura. Se hablaba de que el dique era inseguro, Claro. se había hecho muy popular la frase se nos viene el dique en la población. Bueno, se inoculó un miedo fogoneado, siempre, ¿no? Fogoneado por intereses ingleses. ¿Por qué? Porque la construcción de este dique hizo que la industria de la construcción tenga identidad local, ¿no? Porque se está usando material de Córdoba, se está usando el tema de la piedra caliza, que era una de las mejores del mundo, y se estaba, no sé si ustedes pasaron por la localidad de Viale Macé, que hay un horno ahí, hay un horno icónico así, que es un monumento. Bueno, eso simboliza simboliza lo que es la explotación minera y todo este tema de la construcción en aquella época. Entonces, claro, que perjudicaba intereses ingleses, ¿no? Como siempre, desde afuera nos fogonean. Bueno, esto llevó a que, debido a la presión social, metieran preso a Viale Macé y a Emilio Casapuz. Bueno, en 1939 comenzó a construirse el otro muro, no es en esta fecha, para luego dinamitar el que había construido Viale Macé y Carlos Casapuz, el cual le demostró a todos que la calidad de ese muro, del primer muro, construido por Viale Macé y Carlos Casapuz, no se dio a la explosión. Todavía está el muro de Viale Macé y Carlos Casapuz. El dique San Roque está sumergido porque no lo pudieron ni moler. Y acá tapan una calle y se vuelve a hacer el pozo en 10 días. ¿Cómo hacemos, no? Bueno, ¿se entiende cómo es el tema este de los medios y de los intereses económicos extranjeros y todo eso, ¿no? Bueno, es una historia más extensa, más rica. Sería lindo que alguna vez le dedicaran un programa a este tema de San Roque. Bueno, y un 12 de abril de 1982, en el marco de la guerra de Malvinas, las autoridades británicas, con el mediador estadounidense Alexander Kite, disponen la zona de exclusión de 200 millas. La famosa delimitación que no se respetó con el hundimiento de la guerra americana, que bueno, ya hablamos. Bueno, esto ha sido el bloque de las efemérides del día de hoy, siempre citando la historia, teniendo en cuenta la historia para no volver a repetir lo que pasa. Muy bien. Bueno, tenemos la nueva sección de
las preguntas insidiosas. A ver. Habíamos hecho una pregunta por las redes sociales. Menciona la peor mentira que te dijo tu ex. Hay varias, les quiero comentar a mis compañeros acá, pero vamos a leer una en particular que es muy graciosa, porque ya no tenemos tanto tiempo. La cuenta Melissa Nicoletti, una chica del barrio de San Vicente. Dice: esta es vieja pero inolvidable. Era mi novio. Lo encuentro en un baile muy en estado crítico, digamos, de alcohol, con otras palabras acá, cerca del final. Y me pide que le tenga el celular fresco, no se lo daba, dice, de gancho, ¿no? Tiene una mina, una chica, y sin saber que yo era su novia, empiezan a... Acá dice... Sí, en su cara, en your face, como quien dice vulgarmente, ¿no? Lo cual, Melissa se retira ofendida del lugar, sin prestar atención que se lo lleva el celular a su casa, ¿no? El celular del novio. Bueno, resulta que Melissa encuentra un mensaje irreproducible de una chica que le había gustado mucho una relación que tomaron por colectora, digamos, para el lado de Carlos Paz. Bueno, esta chica tenía una galería de fotos en el celular, perdón, el chico tenía una galería de fotos en el celular que como salía adentro de un hotel, no se lo veía a él, pero sí se lo veía a la mochila de este chico. Bueno, cuestión que después de todo el quilombo que armó, me imagino, Melissa con su chico. Mochila mate galán, sería. Así es. ¿Sabe lo que le dijo este chico? Que no le contestó el teléfono porque el celular se lo había prestado a un compañero de trabajo. Entonces le había sacado fotos a esta chica en entero, ¿no? Claro. Y a lo que le pregunta me dice: ¿y la mochila? ¿Qué hacía la mochila? El tipo no se lo veía, pero la mochila sí. ¿Sabes lo que le contestó? También se la había prestado, dice, para que lleve frutas. Frutas. Al pelo. Estaba tirando fruta, muchacho, a full. Así que bueno, le pegó una patada en donde no le da la luz al muchacho este. Le mandamos un saludo muy grande a Melissa. Se ha ganado una cerveza. Así que ya se lo voy a hacer llegar a la casa. Bueno, y hablando también de ¿cómo se llama? De gente que le privan de seguir haciendo esas cosas malas. Tenemos la noticia de Babi Checopá, que lo prohibieron en el Teatro de Maipú por sus declaraciones acerca de la represión que sucedió el otro día en la protesta de los docentes. Así que bueno, desde mi parte y creo que del equipo sentimos un gran alivio que la gente empiece a expresar su contento ante estos hechos xenófobos de este conductor de radio, Babi Checopá. Así que bueno, desde acá apoyamos esa emoción. Acá tengo una noticia que no está al ámbito local, ¿no? Presentan un nuevo amparo contra el aumento tarifario de PEC. La medida fue presentada ayer por el legislador, el Frente Cívico Juan Pablo Quintero. El incremento aprobado por el CEP sube el suministro de energía eléctrica en un 2,68%. Yo tengo otro dato acá, que la UIA, la Unión Industrial Argentina, está preocupada por el aumento de las tasas de interés de los bancos. El aumento de las tasas de interés de los bancos es producto del índice inflacionario, ¿no?, que se ha dado a conocer en los últimos días. Bueno, la UIA está preocupada porque no pueden sacar crédito, o sea, que el crédito que van a sacar se aumenta el interés. Y está más preocupada también en tener mejores condiciones de producción y de comercialización. También, en colación a esto, ¿no?, el gobierno promulgó la ley que facilita la apertura de pequeñas empresas. A ver, en este punto, además que uno saque una ley, ¿no?, que facilite el tema de la apertura de las pequeñas empresas, si van a tener las condiciones, ¿no? Si vos seguís abriendo importaciones, si vos seguís aumentando las tarifas de gas, de luz, todo eso que hacen a la industria, muy una ley. Es todo un combo que hace que la industria caiga y las cosas que vienen de afuera,
que la gente empiece a comprar cosas que vienen afuera Exactamente, sí. y tira para atrás de la industria nacional eso. Pero entonces, por ley no va a hacer que la economía cambie. Son las medidas de un plan económico lo que va a hacer que la economía crezca, ¿no? No con una ley. Por eso me parece una medida totalmente demagógica que no va a ser, no le veo que vaya a tener resultado alguno, ¿no? Bueno. Te tiro dos noticias cortitas que están sucediendo bueno, en este preciso momento. La primera, el juez Lijo sobreseyó a Michetti por el dinero robado en su casa. La vicepresidenta fue sobreseída en la investigación sobre el origen del dinero robado en su casa en noviembre del 2015. Recordemos que ella tenía muchos dólares no declarados Sí. que bueno, entró, se lo robaron a la casa. Creo que fue un acto fallido el de ir a denunciarlos, ¿no? Porque no tenía cómo explicar de dónde había salido eso y bueno, ella dijo que era para una fundación. Otra noticia cortita y al pie, se reunieron Macri con Schiaretti para que la nación le dé al gobierno un préstamo de 300 millones de dólares. Mañana vamos a estar ampliando también sobre esa información. Y queríamos tocar también, disculpame Pablo que te he interrumpido, No, está bien. el tema del caso Micaela García, cantó el Indio Solari, como decíamos en el comienzo del programa, en el velorio, la madre de Micaela no quiso hablar sobre el caso, sobre el juez Carlos Rossi, perdón. Dijo también que iba a hacer una fundación con el nombre de la joven violada y asesinada para llevar adelante la lucha que su propia hija promulgó y de la cual ha sido víctima, ¿no? El tema este del femicidio. Hay un dato que conocimos ayer, se dio a conocer en los medios, que 48 horas antes de la muerte, del asesinato de Micaela García, un padre fue a hacer una denuncia a la comisaría de Gualeguay a este tipo, Wagner, el violador y asesino de Micaela, porque este tipo había intentado violar a su hija de 13 años. ¿Saben lo que le dijeron en la comisaría? No hay pruebas, no tiene pruebas, vaya a la fiscalía el día lunes. Pasó todo el fin de semana Micaela, le pasó un fin de semana, bueno, tuvo que esperar, después se encajonó la denuncia y un día después de que se conoce la muerte de Micaela, llega esta denuncia a la fiscalía de Ríos que está teniendo la causa, ¿no? Déjame decirte algo también relacionado a esta temática. Sigue la búsqueda de Araceli, una chica que hace 11 días que no saben de su paradero, una chica de 22 años. Así que hubo una manifestación frente a los tribunales de San Martín. Bueno, esto que se viene sucediendo y se ve que se va a seguir suscitando si no se toman medidas concretas acerca del tema. Así que bueno. Bueno, también a modo de noticia, ¿no? Recuerdo que veníamos teniendo problemas con la lotería, cada vez que nombrábamos la lotería, bueno, había datos confusos de una lotería con otra. Bueno, acá hay una noticia que dice: sin sorteo, los empleados de la lotería de Córdoba siguen de asamblea. Este conflicto que vienen teniendo los empleados de la lotería de Córdoba, si bien son empleados públicos, pero están bajo otro tipo de normativa. Hace como 2 semanas que esto sucedió. El tema de... Entonces, bueno, esto está acarreando un problema con las agencias, con los jugadores, ¿no? Que no pueden cobrar los que ganan, no pueden cobrar los premios. Y, bueno, esperemos que esto se resuelva pronto porque este conflicto acarrea otro tipo de conflictos. El control también, el control sobre los diferentes juegos por parte de la lotería, ¿no? Claro, entonces y se afecta, digamos, lo que es la recaudación, los fines que tiene la recaudación del juego de lotería, el bingo, cosas así. Bueno, eso no sé, ¿algo más para agregar, compañero? No, nada, que la preocupante situación yo quería hacer una mención, como para que la gente sepa y se pueda también informar, que es importante lo que está pasando en el mundo con el tema de Corea del Norte. Estados Unidos tiene presencia en la zona cerca de la península de Corea del Norte, tiene presencia naval muy fuerte, está el portaaviones Carl Vinson,
que tiene, para hacer una mención, 154 misiles Tomahawk, que son los misiles que usó. ¿Cuántos? 154. Que son esos mismos misiles que se usaron para bombardear a Siria hace un par de días atrás. Sin mencionar que tiene capacidad para llevar 50 aviones, bueno, y va con una flota también de otros pequeños barcos. Sí, también. También hay presencia rusa. Ya está la presencia rusa en la zona. Llegaron primero. Están más cerca. Eso dicen, sí. Así que, bueno, es preocupante porque son dos, por ejemplo, Estados Unidos ya demostró que es capaz de crear una bomba atómica. Sí. Y vemos que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, también está en condiciones y predispuesto a lanzar estas bombas, que sería una catástrofe como dijimos mundial, ¿no? Hace un par de programas atrás, ¿no? Todo esto parece ser que se está preparando el escenario para un gran conflicto bélico a nivel mundial. Trump dijo, sí, lo vamos a detener a Corea del Norte con China o sin China. ¿Sí? Pero la presión de Estados Unidos que le dio a China fue justamente esa, que China le meta presión a Corea del Norte para que no suceda un conflicto, porque si no, Trump dijo que iba a atacar a Corea del Norte y no lo va a atacar con un misilito, digamos. Sí. Y los Lo países va a atacar con toda su potencia para poder reducirlo rápidamente, ¿no? Los países que corren grave peligro en este conflicto también es Corea del Sur, que es su enemigo legendario, socio de Estados Unidos, y Japón, que lo mira también con preocupación. Así que, bueno, es algo para tener en cuenta, también relacionándolo con el armamento que Macri quiere adquirir. No sé en qué quedó todo eso. En una primera compra. En una primera compra, sí. Ya salió información de otro, pero no tengo yo, así que no voy a dar información. Ya lo vamos a estar dando, sí, es algo que hay que estudiar un poquito. Así que, bueno, compañeros, no sé si tienen algo más, ya estamos sobre el final. Yo creo que estaría bueno que nos vayamos despidiendo. Sí. Bueno, se queda un saludo pendiente. Como siempre, a la gente de la Facultad de Comunicación, que siempre le mandamos saludos y bueno, queriendo hacer un bastión de futuros comunicadores, que ya somos comunicadores porque lo estamos comunicando, lo vamos a estar invitando y bueno, un saludo a toda la comunidad universitaria, que es de donde venimos. Y que es tan importante, ¿no? para el funcionamiento ideal de cualquier sociedad, que la universidad esté involucrada, ¿no? Con los problemas sociales. Recordamos que también, bueno, se puede ver desde el punto de vista del estudiante y se puede ver desde el punto de vista de un ciudadano común, ¿no? No hace falta ser estudiante para ponerse en la piel de un docente o en la piel de un estudiante. Es cuestión de razonar un poquito y apoyar en este caso a los docentes en las huelgas que haga, porque es un derecho de ellos y están reclamando por algo que les es justo, digamos. Y como decía Pablo Carro, el dirigente, el secretario general de la CTA aquí en Córdoba y el medialista también de ABIUC, en los medios de comunicación, junto con el gobierno de Macri, intentan hacer una polarización de todas las protestas, son todos kirchneristas. Todas las protestas que hay son kirchneristas. Eso hay que dejar en claro que no, y que los actores que protestan y que han protestado en estos meses pertenecen a un amplio abanico de la política y de las organizaciones sociales. No son piqueteros, son sindicalistas, no son delincuentes, son trabajadores protestando por algo justo. Cabe recordar también de que, bueno, aquellos que dicen que las protestas son bien kirchneristas, hay muchos gremios que están adheridos al paro, que han apoyado al actual presidente para que llegue al poder. De hecho, la CGT se ve obligada a ir al paro. Hoy no se lo ve, ¿no? El paro como que ya está, descomprimimos la situación social. Ahora no los vemos en la Casa Blanca, no los vemos en la calle, vemos a los docentes bajo el agua, con los palos de la policía y los representantes de la CGT
no se presentan como entidad que avala la protesta, sino que lo ven sentadito en su puff desde la casa a toda esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Le agradecemos mucho a la audiencia por haber participado también. Agradecerle a mis compañeros. Cada vez estoy más contento de trabajar con ustedes, muchachos. Excelentes personas los dos. Quiero que lo sepa la audiencia. La verdad que muy contento. No sé, ¿tienen saludos para la revista? Gracias. Un saludo al dueño de la radio. Sí, por favor, nos da la libertad de expresarnos como nosotros nos parece. Bueno, 15:59, ya nos estamos yendo, así que me despido. Nos despedimos. Esto fue Hasta las Pelotas, acá por la 102.5 Radio Nuevos Horizontes. Muy buenas tardes a todos.